Mateo era un chico de campo. No le gustaban mucho los videojuegos ni quedarse encerrado viendo la televisión. Prefería mil veces el olor a tierra mojada, el canto de los pájaros al amanecer y la sensación de la hierba suave bajo sus pies descalzos. Vivía con sus padres y su abuela en una granja que parecía un pequeño mundo. Tenían vacas que daban leche deliciosa, gallinas que ponían huevos frescos y un huerto lleno de tomates rojos, lechugas crujientes y zanahorias anaranjadas. Pero lo que Mateo más amaba era el bosque que rodeaba la granja. Era un lugar mágico, lleno de árboles altos que parecían tocar el cielo, arroyos cristalinos donde chapoteaban los peces y senderos secretos que conducían a lugares increíbles. Pasaba horas explorando el bosque, buscando huellas de animales, recolectando piñas y hojas de diferentes formas y colores, e imaginando que era un valiente explorador descubriendo un mundo nuevo. Su abuela siempre le decía que tuviera cuidado en el bosque, que no se alejara demasiado y que siempre volviera antes de que oscureciera. Pero Mateo era un niño curioso y aventurero, y a veces, sin querer, se adentraba un poco más de lo debido. Conocía cada rincón del bosque, cada árbol, cada piedra. Sabía dónde crecían las mejores moras y dónde se escondían los conejos. Un día, mientras exploraba una nueva parte del bosque, Mateo tuvo una idea brillante. Decidió construir una trampa para conejos. No quería lastimar a ningún conejo, solo quería verlo de cerca, admirar su pelaje suave y sus largas orejas, y luego dejarlo libre. Pensó que sería una aventura emocionante y una forma de aprender más sobre los animales que vivían en el bosque. Con la ayuda de su abuelo, que era un experto en construir cosas con madera, Mateo construyó una trampa sencilla pero efectiva. Era una caja de madera con una puerta que se cerraba cuando un animal entraba a comer la zanahoria que ponían dentro. Mateo estaba muy emocionado con su trampa y no podía esperar a ver si funcionaba. La colocó en un lugar estratégico del bosque, cerca de una madriguera de conejos, y la camufló con hojas y ramas para que no se notara. Luego, se escondió detrás de un árbol cercano y esperó pacientemente. La idea de la trampa había surgido una tarde, mientras Mateo observaba a los conejos saltar y correr entre los árboles. Le parecían criaturas fascinantes, llenas de energía y gracia. Siempre intentaba acercarse a ellos, pero eran demasiado rápidos y asustadizos. La trampa, pensó, sería la solución perfecta para verlos de cerca sin molestarlos. No quería una trampa complicada ni peligrosa. Su intención no era hacer daño a ningún animal. Simplemente quería satisfacer su curiosidad y aprender más sobre la vida silvestre del bosque. Así que, con la ayuda de su abuelo, don Ramón, diseñó una trampa sencilla y segura. Don Ramón era un hombre sabio y paciente, con manos hábiles y un corazón lleno de amor por la naturaleza. Le encantaba pasar tiempo con Mateo, enseñándole sobre los árboles, los animales y las estrellas. Cuando Mateo le contó su idea de la trampa para conejos, don Ramón sonrió y le dijo, «Me parece una idea excelente, Mateo. Pero recuerda, debemos ser respetuosos con los animales y no hacerles daño». Juntos, buscaron una caja de madera vieja en el granero. Era una caja grande, pero ligera, perfecta para el propósito de Mateo. Luego, don Ramón le enseñó a construir un mecanismo simple para la puerta. Usaron un trozo de madera delgado y una cuerda fina. La cuerda sujetaba la puerta abierta, y cuando un animal entraba en la caja y tiraba de la zanahoria, la cuerda se soltaba y la puerta se cerraba suavemente. La zanahoria era el cebo irresistible. Mateo sabía que a los conejos les encantaban las zanahorias, así que escogió una grande y jugosa del huerto. La colocó en el centro de la caja, justo debajo del mecanismo de la puerta. Estaba seguro de que ningún conejo podría resistirse a esa deliciosa tentación. Una vez que la trampa estuvo lista, Mateo y don Ramón la llevaron al bosque. Buscaron un lugar tranquilo, cerca de una madriguera de conejos. Mateo colocó la trampa con cuidado, asegurándose de que estuviera bien nivelada y que la puerta se cerrara correctamente. Luego, la camufló con hojas secas y ramas, para que se mezclara con el entorno y no asustara a los animales. Ahora, Mateo, solo tenemos que esperar, dijo don Ramón, sonriendo. Pero recuerda, si atrapamos algo, debemos tratarlo con cuidado y liberarlo lo antes posible.
Mateo asintió con entusiasmo. Estaba impaciente por ver si su trampa funcionaba. Se imaginaba a sí mismo observando a un conejo de cerca, admirando su pelaje suave y sus largas orejas. Sería una experiencia increíble. Se escondieron detrás de un gran roble, esperando pacientemente a que apareciera algún conejo curioso. El sol brillaba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras en el suelo del bosque. Los pájaros cantaban alegremente, y el aire olía a tierra húmeda y a pino. Mateo respiró profundamente, disfrutando de la paz y la tranquilidad del bosque. Estaba seguro de que algo emocionante estaba a punto de suceder. La espera pareció eterna. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rosados. Don Ramón bostezó suavemente. Creo que los conejos no están de humor para zanahorias hoy, Mateo. Será mejor que volvamos mañana. Mateo se sintió un poco decepcionado, pero entendió. Recogieron sus cosas y caminaron hacia la trampa para recogerla. Cuando Mateo se acercó a la caja, notó algo extraño. La puerta estaba cerrada. Abuelo, creo que atrapamos algo, exclamó Mateo, con el corazón latiendo con fuerza. Don Ramón se acercó con cautela. ¿Estás seguro, Mateo? Tal vez solo se cerró por el viento. Mateo negó con la cabeza. No, abuelo, mira. La zanahoria ya no está. Con cuidado, don Ramón se agachó y miró dentro de la caja. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Pero qué? Murmuró. Mateo se acercó y miró dentro de la caja. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era un conejo. En lugar de un conejo, había una pequeña criatura azul, del tamaño de un gato pequeño. Tenía grandes ojos brillantes, una nariz diminuta y orejas puntiagudas. Estaba acurrucada en una esquina de la caja, temblando de miedo. Mateo nunca había visto algo así en su vida. ¿Qué era esa cosa? ¿Un animal nuevo? ¿Una especie rara de pájaro? La pequeña criatura azul los miró con terror. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. Parecía a punto de echarse a llorar. ¿Qué es eso, Mateo?, preguntó don Ramón, con la voz llena de asombro. Mateo no tenía ni idea. No lo sé, abuelo. Nunca he visto algo parecido. De repente, a Mateo se le ocurrió una idea. Tal vez era un alienígena, susurró Mateo, con los ojos muy abiertos. La criatura azul pareció entender la palabra alienígena. Sus ojos se abrieron aún más y comenzó a temblar con más fuerza. Parecía aterrorizada. Mateo sintió pena por la pequeña criatura. Estaba claro que estaba asustada y confundida. No sabía dónde estaba ni qué estaba pasando. No te preocupes, le dijo Mateo a la criatura azul, con voz suave. No te vamos a hacer daño. Pero la criatura no pareció entenderlo. Siguió temblando y mirándolos con miedo. Don Ramón se rascó la cabeza, pensativo. Creo que debemos sacarla de ahí, Mateo. No se ve cómoda en esa caja. Mateo asintió. Con cuidado, abrió la puerta de la caja. La criatura azul se acurrucó aún más en la esquina, sin moverse. Vamos, le dijo Mateo, extendiendo su mano lentamente. No te vamos a lastimar. Solo queremos ayudarte. La criatura azul lo miró con desconfianza. Dudó por un momento, y luego, lentamente, extendió su pequeña mano azul y tocó la mano de Mateo. Su piel era suave y fría. Mateo sintió una conexión instantánea con la pequeña criatura. Sabía que tenía que ayudarla. Pero, ¿cómo? ¿Qué debía hacer con un alienígena asustado atrapado en su trampa para conejos? Tendría que pensarlo muy bien. La aventura, sin duda, acababa de comenzar. El tacto de la pequeña mano azul fue como una chispa para Mateo. Sintió una necesidad imperiosa de proteger a esa criatura vulnerable. Con cuidado, la ayudó a salir de la caja. La alienígena, aún temblorosa, se aferró a su mano como si fuera un salvavidas. Tranquila, tranquila, le repetía Mateo en voz baja, aunque sabía que ella no entendía sus palabras. Don Ramón observaba la escena con una mezcla de asombro y preocupación.
Nunca había visto nada parecido, y no sabía cómo reaccionar. ¿Qué vamos a hacer con ella, Mateo?, preguntó don Ramón, con la voz llena de incertidumbre. No lo sé, abuelo, respondió Mateo. Pero no podemos dejarla aquí sola. Está asustada y necesita ayuda. Decidieron llevar a la alienígena a casa. Mateo la cargó en sus brazos, con mucho cuidado de no lastimarla. La pequeña criatura se acurrucó contra él, buscando calor y seguridad. Mientras caminaban de regreso a la granja, Mateo intentaba comunicarse con la alienígena. Le hablaba en voz suave, le contaba sobre su granja, sobre sus animales, sobre su familia. Aunque no entendía sus palabras, la alienígena parecía escuchar con atención, observándolo con sus grandes ojos brillantes. Ya en casa, Mateo la llevó a su habitación. La sentó suavemente en su cama y le ofreció un vaso de agua. La alienígena lo miró con desconfianza, pero finalmente aceptó el vaso y bebió un poco de agua. Mateo intentó averiguar cómo se llamaba la alienígena. Le señalaba a sí mismo y decía Mateo. Luego, le señalaba a ella, esperando una respuesta. La alienígena pareció entender. Señaló su propio pecho y pronunció un sonido suave y melodioso, Lila. Lila, repitió Mateo, sonriendo. Así que te llamas Lila. Es un nombre muy bonito. Ahora que sabía su nombre, Mateo sentía que la conexión entre ellos era aún más fuerte. Pero todavía había un problema. Lila estaba aterrorizada. Mateo notó que Lila lo miraba con miedo cada vez que él se acercaba. Parecía que tenía miedo de él. Al principio, no entendía por qué. Pero luego, recordó algo que su abuela le había contado una vez sobre los animales salvajes. Abuelo, le dijo Mateo a don Ramón, que estaba observando desde la puerta. Creo que Lila tiene miedo de mí porque soy grande y ella es pequeña. Tal vez piensa que la voy a comer. Don Ramón se rascó la barbilla, pensativo. Eso podría ser, Mateo. En el mundo animal, los animales grandes a menudo se comen a los animales pequeños. Mateo se sintió terrible al pensar que Lila podía tener miedo de él. Él nunca le haría daño a nadie, mucho menos a una criatura tan vulnerable como ella. Decidió que tenía que hacer algo para que Lila confiara en él. Tenía que demostrarle que no era un peligro, que solo quería ser su amigo. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Lila no entendía su idioma, y él no sabía nada sobre su cultura. Tendría que usar su ingenio y su corazón para ganarse la confianza de Lila. La tarea no sería fácil, pero Mateo estaba decidido a lograrlo. La amistad con un alienígena valía la pena cualquier esfuerzo. Mateo pensó mucho sobre cómo ganarse la confianza de Lila. Sabía que necesitaba hacer algo que le demostrara que no era una amenaza. Recordó que su abuela siempre decía que la comida era una excelente manera de hacer amigos. Abuelo, creo que tengo una idea, le dijo Mateo a don Ramón. Voy a ofrecerle algo de comer a Lila. Tal vez así se dé cuenta de que no quiero hacerle daño. Don Ramón asintió. Es una buena idea, Mateo. Pero ten cuidado. No sabemos qué tipo de comida le gusta a Lila. Podría ser alérgica a algo. Mateo revisó su mochila. Tenía una pequeña merienda que su madre le había preparado, un sándwich de queso y unas fresas frescas del huerto. Decidió que las fresas eran la mejor opción. Eran pequeñas, dulces y fáciles de comer. Con cuidado, se acercó a Lila, que estaba sentada en la cama, observándolo con sus grandes ojos brillantes. Mateo se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia prudente para no asustarla. Lila, le dijo Mateo, mostrando las fresas. Mira, tengo algo para ti. Se llama fresa. Es una fruta muy rica. Lila lo miró con curiosidad. Extendió una mano temblorosa y tocó una de las fresas con la punta de su dedo azul. Parecía intrigada por su color rojo brillante y su forma peculiar. Mateo le ofreció una fresa. Toma, Lila. Pruébala. Es deliciosa. Lila dudó por un momento. Lo miró a los ojos, como tratando de adivinar sus intenciones. Luego, lentamente, tomó la fresa de la mano de Mateo.
La observó detenidamente, girándola entre sus dedos. Parecía estar analizando su olor, su textura y su forma. Finalmente, se la llevó a la boca y le dio un pequeño mordisco. Los ojos de Lila se iluminaron. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Parecía que le había encantado el sabor de la fresa. Rápidamente, se comió el resto de la fresa, disfrutando de cada bocado. Luego, miró a Mateo con una expresión de sorpresa y alegría. ¿Te gustó?, le preguntó Mateo, sonriendo. Lila asintió con entusiasmo. Señaló la fresa vacía y dijo algo en su idioma natal. Mateo no entendió las palabras, pero comprendió el mensaje. Lila quería más. Mateo le ofreció otra fresa. Lila la tomó con avidez y se la comió tan rápido como la primera. Mateo se sintió aliviado. Parecía que había encontrado la clave para ganarse la confianza de Lila. La comida, al menos las fresas, eran un lenguaje universal que ambos entendían. Siguió ofreciéndole fresas a Lila hasta que se comió todas las que tenía en su mochila. Lila parecía mucho más relajada y tranquila. Ya no lo miraba con tanto miedo. Mateo se dio cuenta de que había dado el primer paso para construir una amistad con Lila. Sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que Lila se sintiera segura y feliz en su casa. Las fresas habían sido el comienzo de una increíble aventura. Después de la sesión de fresas, Lila parecía una criatura diferente. Ya no temblaba tanto y sus grandes ojos azules brillaban con una nueva curiosidad. Observaba a Mateo con atención, como si intentara descifrarlo. Mateo se sentó en el suelo, cerca de la cama, y empezó a dibujar en un cuaderno. Dibujó un conejo, un árbol, una vaca, su casa. Quería mostrarle a Lila cómo era la vida en su granja. Lila se acercó lentamente y miró los dibujos con fascinación. Señaló el conejo y dijo algo en su idioma. Mateo entendió que le gustaba el dibujo del conejo. Entonces, Mateo dibujó una fresa grande y roja. Lila sonrió y aplaudió con sus pequeñas manos azules. Parecía que había entendido el mensaje. Mateo se dio cuenta de que, aunque no hablaban el mismo idioma, podían comunicarse a través de dibujos y gestos. Era una forma lenta y laboriosa, pero funcionaba. Con el paso de las horas, Lila se fue relajando cada vez más. Empezó a explorar la habitación de Mateo, tocando sus juguetes, mirando sus libros. Parecía que se sentía más segura y cómoda. En un momento dado, Mateo notó que Lila lo estaba mirando fijamente. Se acercó a él lentamente y extendió su mano. Mateo dudó por un momento, pero luego extendió su propia mano y la tomó. La mano de Lila era pequeña y fría, pero su tacto era suave y reconfortante. Mateo sintió una oleada de alegría. Sabía que Lila estaba empezando a confiar en él. Estoy muy contento de que estés aquí, Lila, le dijo Mateo, sonriendo. Voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Lila no entendió sus palabras, pero pareció entender el sentimiento. Le devolvió la sonrisa y apretó su mano con fuerza. Don Ramón entró en la habitación, sonriendo. Parece que estás haciendo progresos, Mateo, dijo. Lila se ve mucho más tranquila ahora. Mateo asintió. Creo que las fresas fueron la clave, abuelo, dijo. A Lila le encantan las fresas. Don Ramón se rió. Bueno, entonces tendremos que asegurarnos de tener muchas fresas para Lila, dijo. Esa noche, Mateo preparó una cama improvisada para Lila en el suelo, cerca de su cama. Le dio una manta suave y un peluche de un oso panda. Lila se acurrucó en la cama y se quedó dormida rápidamente. Mateo observó a Lila mientras dormía. Parecía tan pequeña e indefensa. Se sentía responsable de protegerla y ayudarla a volver a casa. Sabía que la aventura apenas comenzaba. Tendría que aprender mucho sobre Lila, sobre su planeta, sobre su cultura. Tendría que encontrar una manera de comunicarse con ella y ayudarla a reparar su nave espacial. Pero Mateo no tenía miedo. Estaba emocionado por el desafío. Sabía que, con la ayuda de su abuelo y su nueva amiga Lila, podrían lograr cualquier cosa. La amistad, pensó,
era la fuerza más poderosa del universo. Y él, afortunadamente, acababa de encontrar una nueva amiga, una amiga de otro planeta. Aunque Lila se sentía más cómoda en la habitación de Mateo, todavía no estaba lista para conocer al resto de la familia. Mateo sabía que tenía que ser cauteloso. Sus padres podrían no entender la situación y asustarse al ver a una alienígena en su casa. Así que, decidió mantener a Lila en secreto por ahora. Por suerte, su habitación estaba en el ático, un poco alejada del resto de la casa. Podía subir y bajar sin que nadie se diera cuenta. A la mañana siguiente, Mateo se despertó temprano. Lila todavía estaba dormida, acurrucada en su cama improvisada. Mateo se vistió silenciosamente y bajó a desayunar. Sus padres y su abuela estaban ya en la cocina, preparando el desayuno. Mateo se sentó a la mesa y trató de actuar con normalidad. No quería levantar sospechas. ¿Qué tal dormiste, Mateo?, le preguntó su madre. Bien, mamá, respondió Mateo. Tuve un sueño muy raro. Ah, sí. ¿Y de qué se trataba?, preguntó su padre, con curiosidad. Mateo se puso nervioso. No podía contarles la verdad. Soñé que atrapaba a un conejo gigante en el bosque, dijo, improvisando. Sus padres se rieron. ¿Un conejo gigante, eh? Debió ser un sueño muy divertido, dijo su abuela. Después del desayuno, Mateo subió corriendo a su habitación. Lila ya estaba despierta, sentada en la cama, observando el paisaje por la ventana. Buenos días, Lila, le dijo Mateo, sonriendo. Es hora de presentarte a alguien muy especial. Mateo sabía que había alguien en la casa que seguramente entendería a Lila, Max, su perro. Max era un labrador grande y peludo, con un corazón de oro. Era leal, cariñoso y siempre estaba dispuesto a jugar. Mateo estaba seguro de que Max y Lila se harían amigos al instante. Con cuidado, Mateo cargó a Lila en sus brazos y bajó las escaleras. Max estaba en el jardín, jugando con una pelota. Cuando vio a Mateo, corrió hacia él, moviendo la cola con entusiasmo. Max, mira a quien te presento, le dijo Mateo, mostrando a Lila. Ella es Lila, y es nuestra nueva amiga. Max olisqueó a Lila con curiosidad. Luego, lamió su mano con suavidad. Lila se rió y acarició la cabeza de Max. Fue amor a primera vista. Max y Lila se hicieron amigos al instante. Max la seguía a todas partes, moviendo la cola y ladrando de alegría. Lila se reía y jugaba con él, olvidando por un momento sus miedos y preocupaciones. Mateo se sintió feliz al ver a Lila tan contenta. Sabía que Max sería un gran apoyo para ella. Los animales, pensó, tenían una capacidad increíble para entender y aceptar a los demás, sin importar su origen o su apariencia. Y ahora, Lila tenía un nuevo amigo peludo que la protegería y la querría incondicionalmente. La familia de Mateo, aunque aún sin saberlo todos, estaba creciendo. Con Max como su guardaespaldas peludo, Mateo se sintió más seguro para presentarle a Lila el resto de la casa, aunque aún en secreto de sus padres. Sabía que tenía que encontrar una manera de convencer a Lila de que no la iba a comer, y que mejor manera que mostrarle su hogar y su familia, bueno, parte de ella por ahora. Primero, la llevó al jardín. Le mostró las vacas, las gallinas y el huerto. Lila observaba todo con asombro, sus grandes ojos azules brillando con curiosidad. Mateo señaló las vacas y dijo, vaca. Dan leche. Luego, señaló las gallinas y dijo, gallina. Dan huevos. Lila repitió las palabras, tratando de imitar. Los días siguientes se convirtieron en una aventura de descubrimiento mutuo. Mateo se esforzaba por enseñarle a Lila todo sobre la vida en la tierra, mientras que Lila, a su vez, le mostraba a Mateo, a través de gestos y sonidos, un poco de su propio mundo. Lila estaba fascinada con los animales. Le encantaba observar a las vacas pastar en el campo, a las gallinas picotear el suelo y a los cerdos revolcarse en el barro. Max se convirtió en su compañero inseparable, siguiéndola a todas partes y protegiéndola de cualquier peligro imaginario. Mateo le enseñó a Lila los nombres de todos los animales.
Vaca, decía, señalando al animal. Gallina, decía, imitando el sonido que hacían las gallinas. Lila repetía las palabras con dificultad, pero con entusiasmo. También le mostró a Lila los libros de su habitación. Tenía libros de cuentos, libros de animales, libros de ciencia. Lila los hojeaba con curiosidad, observando las imágenes con atención. Le encantaban los libros de animales. Se quedaba horas mirando las fotos de leones, tigres, elefantes y jirafas. Mateo le contaba historias sobre cada animal, imitando sus sonidos y movimientos. Un día, Mateo le mostró a Lila un libro sobre el espacio. Había fotos de planetas, estrellas, galaxias y naves espaciales. Lila se emocionó mucho al ver las imágenes. Señaló una foto de una nave espacial y dijo algo en su idioma natal. Mateo entendió que Lila extrañaba su hogar. Sabía que ella quería volver a su planeta, a su familia, a su vida. Se sintió triste por ella, pero también decidido a ayudarla a lograrlo. No te preocupes, Lila, le dijo Mateo, abrazándola con fuerza. Voy a ayudarte a volver a casa. Te lo prometo. Lila lo miró con gratitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo sabía que tenía que encontrar una manera de reparar la nave espacial de Lila. Pero, ¿cómo? Él no era un mecánico ni un científico. Apenas era un niño. Sin embargo, sabía que no estaba solo. Tenía a su abuelo, don Ramón, que era un experto en construir y reparar cosas. Y tenía a Max, que era leal, inteligente y siempre dispuesto a ayudar. Juntos, pensó, podrían lograr cualquier cosa. Esa noche, Mateo se acostó en su cama, pensando en Lila. Se preguntaba cómo sería su planeta, cómo sería su familia, cómo sería su vida allí. Soñó con viajar al espacio, con conocer otros mundos, con hacer amigos en otras galaxias. La aventura de Lila, estaba seguro, le había abierto los ojos a un universo de posibilidades. Y él, Mateo, estaba listo para explorarlo. La mañana siguiente, Mateo decidió que era hora de hablar con Lila sobre su nave espacial. Sabía que tenía que encontrar la manera de comunicarse con ella para entender qué necesitaba para volver a casa. Se sentó en el suelo frente a Lila, con un cuaderno y un lápiz. Empezó a dibujar una nave espacial, tratando de recordar cómo era la que había visto en el libro. Lila observaba con atención, sus ojos siguiendo cada trazo del lápiz. Cuando Mateo terminó el dibujo, se lo mostró a Lila. Ella lo miró con cuidado y luego señaló la parte trasera de la nave. Hizo un gesto con la mano, como si algo estuviera roto. Mateo entendió. La nave espacial de Lila estaba averiada. Necesitaba repararla para poder volver a casa. ¿Roto?, preguntó Mateo, señalando la parte trasera de la nave en el dibujo. Lila asintió con entusiasmo. Luego, empezó a hacer gestos con las manos, como si estuviera tratando de explicar algo. Mateo no entendía todo, pero logró descifrar algunas cosas. Lila le contó, a través de gestos y sonidos, que su nave espacial había tenido un problema con el motor. Había estado volando cerca de la Tierra cuando algo falló y se vio obligada a aterrizar de emergencia en el bosque. Le explicó que necesitaba encontrar algunas piezas específicas para reparar el motor. Le mostró a Mateo, dibujando en el cuaderno, cómo eran esas piezas. Eran pequeñas, redondas y brillantes, hechas de un material desconocido. Mateo se sintió abrumado. No tenía ni idea de dónde podría encontrar esas piezas. Nunca había visto nada parecido. Pero sabía que no podía rendirse. Tenía que ayudar a Lila a volver a casa. Voy a ayudarte, Lila, le dijo Mateo, tomándola de la mano. Voy a encontrar esas piezas y vamos a reparar tu nave espacial. Lila lo miró con gratitud. Sus ojos brillaron con esperanza. Mateo sintió una oleada de determinación. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a su amiga alienígena. Decidió que lo primero que tenía que hacer era hablar con su abuelo. Don Ramón era un experto en construir y reparar cosas. Tal vez él podría ayudarlo a encontrar las piezas que necesitaba Lila. Con cuidado, Mateo llevó a Lila a la cocina.
Sus padres y su abuela estaban sentados a la mesa, tomando el té. Mateo respiró hondo y se preparó para contarles la verdad. Sabía que no sería fácil, pero no podía seguir ocultando a Lila por más tiempo. Era hora de que su familia supiera la verdad sobre su nueva amiga alienígena. La aventura, pensó, estaba a punto de tomar un giro aún más emocionante. Respirando hondo, Mateo entró en la cocina con Lila de la mano. Sus padres y su abuela lo miraron con sorpresa. Max, siempre leal, lo seguía de cerca, moviendo la cola. Mamá, papá, abuela, dijo Mateo, con la voz temblorosa. Tengo algo que contarles. Les contó toda la historia, cómo había construido la trampa para conejos, cómo había encontrado a Lila en lugar de un conejo, cómo se habían hecho amigos y cómo Lila necesitaba ayuda para volver a casa. Al principio, sus padres no le creyeron. Pensaron que estaba inventando una historia fantasiosa. Pero cuando vieron a Lila, con su piel azul y sus grandes ojos brillantes, se dieron cuenta de que Mateo estaba diciendo la verdad. Su abuela, en cambio, no se sorprendió en absoluto. Siempre he sabido que hay vida en otros planetas, dijo, sonriendo. Su padre, después de la sorpresa inicial, se mostró preocupado. ¿Una nave espacial averiada? ¿Dónde está?, preguntó. Mateo les explicó que la nave espacial estaba escondida en el bosque, cerca del lugar donde había puesto la trampa. Les mostró los dibujos que Lila había hecho de las piezas que necesitaba. Su abuelo, don Ramón, examinó los dibujos con atención. Estas piezas son muy raras, dijo. Nunca he visto nada parecido. Pero estoy dispuesto a ayudar. Decidieron que lo primero que tenían que hacer era ir al bosque a ver la nave espacial. Mateo, Lila, Max, sus padres y su abuela se dirigieron al lugar secreto. Cuando llegaron, se quedaron impresionados por lo que vieron. La nave espacial era pequeña y elegante, hecha de un material plateado y brillante. Estaba escondida entre los árboles, cubierta de ramas y hojas. Don Ramón examinó el motor averiado. Necesitamos encontrar estas piezas, dijo, señalando los dibujos de Lila. Sin ellas, la nave no podrá volar. Comenzó entonces una búsqueda exhaustiva. Mateo, Lila y Max trabajaron juntos para encontrar las piezas que necesitaba la nave espacial. Mateo buscaba entre los árboles y las rocas. Lila usaba sus sentidos alienígenas para detectar cualquier rastro de las piezas. Max, con su agudo olfato, rastreaba el suelo en busca de cualquier cosa inusual. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Mateo y Lila pasaban horas en el bosque, buscando las piezas perdidas. Don Ramón les daba consejos y ánimos. Sus padres les proporcionaban comida y agua. Max los mantenía animados con sus juegos y travesuras. La búsqueda era difícil y frustrante. Las piezas eran pequeñas y estaban bien escondidas. A menudo, volvían a casa con las manos vacías, sintiéndose desanimados. Pero nunca se rindieron. Sabían que Lila dependía de ellos. Sabían que tenían que ayudarla a volver a casa. Y sabían que, juntos, podían lograr cualquier cosa. La amistad, pensaron, era la llave para superar cualquier obstáculo, incluso la reparación de una nave espacial alienígena. Después de días de búsqueda infructuosa, la esperanza comenzaba a desvanecerse. Mateo y Lila se sentían cada vez más desanimados. Incluso Max, normalmente lleno de energía, parecía cansado. Pero entonces, un día, ocurrió un milagro. Mientras buscaban cerca de un arroyo, Max empezó a ladrar con entusiasmo. Corrió hacia un grupo de rocas y comenzó a escarbar con sus patas. Mateo y Lila se acercaron corriendo. Para su sorpresa, encontraron una pequeña pieza brillante enterrada en la tierra. Era una de las piezas que Lila había dibujado. La alegría los invadió. Por fin, habían encontrado algo. La esperanza renació en sus corazones. Animados por este descubrimiento, siguieron buscando con renovado entusiasmo. Y, poco a poco, fueron encontrando más piezas. Una pieza estaba escondida debajo de una hoja, otra estaba atrapada entre las raíces de un árbol, otra estaba brillando en el fondo del arroyo.
Después de varios días de búsqueda intensa, finalmente encontraron todas las piezas que necesitaba Leela. Estaban eufóricos. Habían logrado lo imposible. Ahora, solo quedaba una tarea: reparar la nave espacial. Pero ninguno de ellos sabía cómo hacerlo. Don Ramón era un experto en mecánica, pero nunca había trabajado con tecnología alienígena. Leela, sin embargo, sabía exactamente qué hacer. A través de gestos y dibujos, le explicó a Mateo cómo encajar las piezas en el motor averiado. Decidieron que lo mejor era reparar la nave espacial en secreto. No querían que nadie los viera, por miedo a que llamaran la atención de las autoridades. Así que, por la noche, cuando todos estaban dormidos, Mateo y Leela se escabullían al bosque con Max. Llevaban consigo las piezas, herramientas y linternas. Trabajaban en silencio, bajo la luz de la luna. Leela guiaba a Mateo, mostrándole dónde encajar cada pieza. Mateo, con cuidado y paciencia, seguía sus instrucciones. Max los vigilaba, alertándolos de cualquier peligro. Era su guardaespaldas peludo y leal. La tarea era difícil y complicada. Las piezas eran pequeñas y delicadas. Tenían que trabajar con precisión y cuidado extremo. Pero, poco a poco, el motor averiado comenzó a tomar forma. Las piezas encajaban a la perfección, como si estuvieran destinadas a estar juntas. Después de varias noches de arduo trabajo, finalmente terminaron. El motor de la nave espacial estaba reparado. Leela encendió el motor. Al principio, no pasó nada. Pero luego, con un rugido suave, el motor cobró vida. La nave espacial se iluminó con una luz azul brillante. Mateo y Leela se abrazaron con alegría. Lo habían logrado. Habían reparado la nave espacial de Leela. Estaba lista para volver a casa. La amistad, sin duda, había demostrado ser la herramienta más valiosa de todas. La noche en que repararon la nave, una mezcla de alegría y tristeza invadió a Mateo. Estaba feliz de que Leela pudiera volver a casa, pero también sentía un vacío en el corazón al pensar que se iban a separar. Leela también parecía triste. Aunque estaba emocionada por volver a ver a su familia, sabía que iba a extrañar a Mateo, a Max y a todos los que la habían ayudado. Pasaron la noche en vela, hablando a través de dibujos y gestos, recordando los momentos que habían compartido. Mateo le mostró a Leela sus juguetes favoritos, sus libros y sus fotos. Leela le contó historias sobre su planeta, sobre su familia y sobre su vida allí. A la mañana siguiente, llegó el momento de la despedida. Mateo, Leela, Max, sus padres y su abuela se dirigieron al bosque, al lugar donde estaba escondida la nave espacial. El sol brillaba intensamente, iluminando los árboles y el suelo del bosque. Los pájaros cantaban alegremente, como si estuvieran celebrando el regreso de Leela a casa. Leela abrazó a Max con fuerza, acariciando su pelaje suave y diciéndole adiós en su idioma natal. Max lamió su rostro con cariño, como si entendiera que se iban a separar. Luego, Leela se dirigió a los padres de Mateo y a su abuela. Les agradeció su hospitalidad y su ayuda, haciendo una reverencia en señal de respeto. Finalmente, llegó el momento de despedirse de Mateo. Leela lo miró a los ojos, con una expresión de gratitud y afecto. Tomó sus manos entre las suyas y las apretó con fuerza. Gracias, Mateo, dijo Leela, en su idioma natal. Gracias por todo. Siempre te recordaré. Mateo no entendió las palabras, pero entendió el sentimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también te recordaré siempre, Leela, dijo Mateo, abrazándola con fuerza. Eres mi mejor amiga, aunque seas de otro planeta. Leela le devolvió el abrazo, apretándolo con fuerza. Luego, se separó y caminó hacia la nave espacial. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia Mateo. Le sonrió y le hizo un gesto con la mano. Luego, entró en la nave y cerró la puerta. Mateo observó con el corazón apesadumbrado cómo la nave espacial se elevaba lentamente hacia el cielo. Vio cómo se alejaba, hasta que se convirtió en un pequeño punto brillante en la distancia. Finalmente, la nave espacial desapareció en el cielo azul. Leela se había ido. Había vuelto a casa.
La amistad, aunque trascendental, no podía evitar la distancia. Mateo se quedó solo en el bosque, sintiendo una profunda tristeza. Pero también sentía una gran alegría. Había ayudado a su amiga alienígena a volver a casa. Y eso, pensó, era lo más importante. Mateo se quedó mirando al cielo, sintiendo la ausencia de Lila. El bosque, que antes le parecía un lugar mágico y lleno de aventuras, ahora se sentía vacío y silencioso. Sus padres y su abuela lo abrazaron con cariño, tratando de consolarlo. Max se acurrucó a su lado, lamiendo su mano con ternura. Ella estará bien, Mateo, le dijo su madre. Ahora está en casa, con su familia. Y siempre te recordará, añadió su abuela. La amistad que compartiste con Lila es algo especial, algo que nunca se olvidará. Mateo asintió, tratando de sonreír. Sabía que tenían razón. Pero aún sentía una profunda tristeza. De repente, recordó algo. Justo antes de subir a la nave espacial, Lila se había acercado a él y le había puesto algo en la mano. Mateo había estado tan triste que se le había olvidado por completo. Abrió la mano y miró lo que Lila le había dado. Era una pequeña planta, del tamaño de su pulgar. Tenía hojas verdes y brillantes y una flor de color azul intenso que emitía una luz suave y cálida. Mateo nunca había visto una planta así en su vida. Era hermosa y extraña, como algo sacado de un cuento de hadas. Se dio cuenta de que era una planta de. Mateo llevó la pequeña planta brillante a su habitación. La colocó en una maceta y la regó con cuidado. La planta parecía prosperar en la tierra de la tierra. Sus hojas se volvieron más verdes y brillantes, y la flor azul intenso brillaba aún más. Mateo colocó la maceta en su ventana, para que la planta recibiera la luz del sol. Cada día, la regaba y le hablaba, contándole sobre su día, sobre sus amigos, sobre sus sueños. La planta se convirtió en un símbolo de su amistad con Lila, un recordatorio constante de la aventura que habían compartido. Cada vez que la miraba, recordaba la sonrisa de Lila, sus grandes ojos azules y su voz melodiosa. Con el tiempo, Mateo les contó a sus amigos sobre Lila. Al principio, no le creyeron. Pensaron que estaba inventando una historia fantasiosa. Pero cuando vieron la planta brillante, se dieron cuenta de que Mateo estaba diciendo la verdad. Sus amigos se quedaron impresionados por la historia de Mateo y Lila. Se dieron cuenta de que la amistad puede trascender las fronteras, las culturas e incluso los planetas. A partir de ese día, Mateo y sus amigos cuidaron la planta brillante con esmero. La protegieron del frío, del calor y de las plagas. Querían que la planta prosperara, para que el recuerdo de Lila nunca se desvaneciera. Años después, Mateo se convirtió en un científico famoso. Estudió el espacio, buscando vida en otros planetas. Siempre recordaba su aventura con Lila, y siempre mantenía la esperanza de volver a verla algún día. Por las noches, Mateo salía al jardín y miraba las estrellas. Sabía que Lila estaba ahí, en algún lugar del universo, mirando también las estrellas. Sabía que, aunque estuvieran separados por miles de años luz, su amistad nunca se rompería. Lila se había ido en su nave espacial, pero había dejado algo valioso con Mateo, un recuerdo de su amistad y la esperanza de que algún día, la humanidad y las civilizaciones de otros planetas pudieran vivir en paz y armonía. Mateo sonreía al cielo nocturno, sabiendo que tenía una amiga en las estrellas. Y eso, pensó, era lo más maravilloso del mundo. La amistad, al final, había iluminado su vida. Y la pequeña planta brillante en su ventana era la prueba de ello. La aventura, después de todo, no había terminado. Solo había comenzado.